Bueno, esta semana me voy a dar un gustazo por muchas cosas. Primero, porque, a ver, tenemos relación con él desde hace muchísimos años. Porque además compartimos la profesión, más allá de que él hace tiempo o ha pasado tiempos en su carrera en la cual no ha ejercido la profesión y ha tenido otras tareas, porque compartimos el gusto por la política y porque hablar con él es un idioma sencillo y nos entendemos siempre, y nos teníamos prometida esta charla fuera de micrófonos desde hace montones de años. Entonces hoy, que además nos hayamos podido juntar acá en Punta del Este, además que viene de presentar un libro que ahora nos va a contar, y porque además se ha vuelto uno de los tuiteros grandes en cuanto a que a vos la tecnología te agarró siendo grande, pero además de los más polémicos que hay en este mundo Twitter. Me estoy refiriendo a Graciano Pascale, a quien es un gustazo y que, como tiene un currículum gigantesco, ya a esta altura no necesita presentación, y es algo que me alegro mucho tener que decirlo así, porque, digo, su trabajo habla por él mucho más de todo lo que les podamos contar nosotros, de todos los lugares donde ha estado, donde ha trabajado, donde ha intervenido, donde ha participado como panelista, como figura principal, los programas que a lo largo de su vida ha hecho. Bueno, en fin, un gustazo. Bueno, ya solo con eso estoy cumplido, me puedo ir. Bueno, ahora por todo eso quédate. Bueno, Graciano, empecemos por esto último, sí. Porque si nos enroscamos a hablar de las cosas que ya veníamos hablando antes de la entrevista, nos agarra el lunes acá adentro. Pero venís de presentar un trabajo muy especial en un momento en que, digo, nosotros por distintas razones en muchas de estas entrevistas hemos reivindicado, digamos, aquello de que hay muchas generaciones que ignoran o tienen un cuento un tanto distinto de lo que fueron muchos años del Uruguay. Hay mucha gente joven que no la tiene clara con respecto a muchas cosas. Y también hay adultos incluso, o que se han olvidado, algunos han preferido olvidarse tal vez. Pero también hay figuras que han quedado a veces como perdidas un poco, ¿no? En la nube de otros temas. Y vos elegiste para este último libro tuyo una figura que mucha gente puede ser que desconozca, sobre todo que desconozca el rol que tuvo en ese momento, ¿no? Del país. Y estoy hablando de Jorge Zappelli y este trabajo que vos presentaste. Yo creo que el título dice mucho: El presidente que no fue. Sí. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Por casualidad. A veces uno piensa que hay detrás de los proyectos años de planificación o de sueños, y no. Nació aquí en Maldonado el año pasado, a esta altura del año, estamos a fin de noviembre, principio de diciembre. A esta altura del año pasado, del 2022, yo vine a la Feria del Libro de Maldonado, o sea que la Feria del Libro es a principios de noviembre, a presentar Crónicas de un aprendiz, que era un compendio chico de 50 años de periodismo, ya que tú señalabas en la introducción tan amable que hiciste. No quise decir cuántos años, porque somos unas criaturas. Son un poquito más de 50, pero lo que pasa es que yo empecé muy joven además. No, pero realmente empecé con 15 años. Y entonces, en la presentación de ese libro, que fue en la Feria de Maldonado, que lo presentó Jorge Martínez Jorge, que es un maldonadense de adopción, 33ino, pero es un amigo, además columnista de Contraviento, se acercó después de la presentación Jorge Zappelli, hijo. Se presenta, estaba con su hija, se presenta, Jorge Zappelli, mucho gusto. Ah, caramba, digo,
por su nombre y apellido tiene que ser pariente o hijo. Sí, ese es mi padre, Jorge Zapelli. Ah, caramba. Bueno, empezamos a conversar. Una conversación muy amena. Además, Jorge hijo, es una persona muy afectuosa, muy cálida. Y ahí se me ocurrió preguntarle, pero caramba, ¿y de su padre nadie escribió nada? ¿Usted no tiene nada escrito? Sí, siempre tenemos la idea de escribir, y bueno, y le han hecho homenajes a mi padre. Y digo, bueno, mire, el año que viene, al comienzo nos tratábamos de usted con Jorge, ¿no? El año que viene son los 50 años del golpe de Estado, del gesto que tuvo su padre, en fin, sería un buen momento para hacer algo. Bueno, y ahí empezamos a conversar, tuvimos varias reuniones, me acercó mucho material, y ahí sí yo sentí que había un libro. Ahí sentí que había un libro, porque había una historia detrás de la gran historia, el golpe de Estado, los militares, Bordaberry, Wilson, bueno, todo lo que conocemos, los grandes titulares. Pero había una pequeña historia allí que, de tan pequeña que era, no había merecido la atención que necesitaba, que justificaba. Porque en esa pequeña historia había una gran historia uruguaya. El golpe de Estado tiene muchas explicaciones, muchas causas, en fin. El Uruguay seguirá discutiendo durante años sobre el golpe, cómo llegamos a ese punto, una situación internacional, una situación nacional muy conflictiva, bueno, una serie de razones. Pero había un hilo conductor en ese gesto y en Jorge Zapelli, un hilo conductor que unía lo mejor del Uruguay con ese momento. ¿Y qué era? Era el respeto a la forma democrática. Devaluada quizás, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a reconocerlo también. ¿El Parlamento se había devaluado? Sí, se había devaluado, ¿por qué no? ¿El país vivía momentos de agitación? Sí. ¿Los militares habían salido de su rol tradicional? Es verdad. ¿Había una amenaza, una agresión en plena democracia de grupos armados que atentaban contra la democracia? Es verdad. ¿Se violaron los derechos humanos en la represión de ese movimiento? Sí, es verdad. Todo es verdad. Todo es verdad. Pero hay una pequeña verdad que es muy grande y es que en el fondo hubo gente que entendió que ese paso no se podía dar. Ese paso de quebrar la institucionalidad democrática no se podía dar. Porque la democracia es la esencia del Uruguay. Somos un país pequeño, Wilson hablaba de la comunidad espiritual. Entonces somos un país que nos une. Nos une el respeto a la forma democrática, al disenso, a la tolerancia, a discrepar con respeto, civilizadamente, y ese ámbito es el Parlamento. Roto el Parlamento, se termina la convivencia pacífica del país. Y Jorge Zapelli, que había llegado por casualidad a la vicepresidencia de la República, un hombre que venía del gremialismo empresarial, un hombre que había estado al frente de una empresa, de una fábrica de cerámicas de la familia, había construido vínculos con el sector empresarial, con el sector sindical también, porque negociaba con los sindicatos, etc. Bueno, en un momento en el que el elenco político tradicional del país, durante el gobierno de Pacheco Areco, había perdido vigencia. Pacheco empezó a apelar a figuras de fuera de la política tradicional. Jorge Zapelli fue uno de ellos. Cuando hubo una crisis y cayó el ministro de Trabajo de la época a raíz de una interpelación de Wilson Ferreira, Pacheco apeló a Jorge Zapelli. Jorge Zapelli había entrado a la vida pública porque en aquellos años muy turbulentos, con mucha inflación, un poco al estilo argentino de ahora, el gobierno había creado una comisión de productividad, precios e ingresos, COPRIN se llamaba, que tenía la apariencia de, digamos, manejar todos los precios de la sociedad. Dice, bueno, hubo una congelación en el 68, congelación de precios y salarios, y se creó esta comisión para administrar precios. En realidad funcionó porque se había cerrado, como dice Milei, ¿no?, la maquinita de imprimir billetes. Claro. Entonces, se había cerrado eso, atrás había todo un plan económico muy serio, donde estaba Ramón Díaz, por ejemplo, que es un gran teórico y además un hombre práctico también, después fue presidente del Banco Central con el presidente de la Calle Herrera. Se congela la inflación, se para en seco la inflación. Esa comisión, bueno, empieza a ser respetada por la sociedad. Dice, bueno, al fin alguien controló la inflación. Jorge Zapelli en esa comisión representaba al sector empresarial. Había llegado allí porque la ley que creó la COPRIN así lo determinaba. Había delegados sindicales, empresariales. Zapelli llega como delegado del sector empresarial. Buenos vínculos con los sindicatos, un trabajo eficiente, callado pero eficiente. Hay una crisis de gabinete, lo llama Pacheco ministro de Trabajo.
como ministro de Trabajo en un momento de conflictividad, huelgas en los bancos, huelgas en los frigoríficos, huelgas en los textiles. Él soluciona como ministro, apelando al diálogo, busca fórmulas de entendimiento y lo pone en un lugar de privilegio en la opinión pública. Cuando Pacheco tiene que anunciar o proclamar una fórmula a la presidencia, se inclina por Bordaberry, ministro de Ganadería, origen ruralista, había sido senador del Partido Nacional en la alianza de Herrera con Nardone. Había gente que en ese momento ya miraba a Zapelli, un hombre de Montevideo, un hombre de la industria, un hombre empresario, buenos contactos con los sindicatos, pero finalmente la balanza se inclina por Bordaberry y se forma y se completa la fórmula Bordaberry-Zapelli. Es la primera vez que la presidencia le pasa por delante a Zapelli, porque podía haber sido Zapelli-Bordaberry. Esa fue la primera vez. Llega la elección, el Partido Colorado, por una diferencia muy pequeña de votos, en una elección muy polémica, donde hubo problemas en el escrutinio, se votaba por dos sistemas, bueno, una confusión muy grande. Sí, la famosa elección que le robaron a Wilson. Bueno, eso es lo que se dice, hay autores que han escrito. O sea, la leyenda urbana, ¿no? Sí, no, pero además hay un libro, Daniel Corvo ha publicado un libro, digamos, que sustenta esa tesis, en fin, es muy polémico. El actual ministro de la Corte Electoral, Garchitorena, ha publicado un libro refutando esa tesis, o sea, es un tema que está polémico. Yo en el libro, sobre todo en el libro de Wilson, hablo de algo de eso. En este libro lo señalo como un dato nomás, pero lo cierto es que los hechos indican que esa fórmula gana, el Partido Colorado gana, Pacheco impone su candidato y asume el gobierno del 72. Año muy difícil, un auge terrible del movimiento Tupamaro, bueno, ya venía de antes, ¿no? Atentados, secuestros, robos, explosiones, en fin. Bueno, gobierno de mano dura, un 14 de abril sangriento, atentados, muertes, ley de seguridad del Estado. Bueno, ya los militares se sentía que estaban incursionando en política. En octubre llevan preso a Jorge Valle. El gobierno del presidente Bordaberry se quiebra porque a la 15 se va del gobierno. Y Zapelli sigue estando allí como una figura de consenso, como una figura de respeto. Cuando llegan los sucesos de febrero del 73 y luego de junio, Zapelli se involucra digamos, en un trabajo silencioso, detrás de bambalinas, como se dice, para ver si podía neutralizar ese avance militar. Febrero fue un mes con muchas conversaciones, mucho diálogo, sí, buscando febrero soluciones. Amargo. Febrero amargo que decía Vasconcellos, y se llega al golpe de Estado. El día del golpe, la famosa sesión del Senado, donde Wilson pronuncia aquel recordado discurso, otros legisladores también lo hacen, discursos muy importantes. No estaba presidiendo Zapelli como era su obligación porque estaba haciendo gestiones de último minuto en Casa de Gobierno con Bordaberry y los militares a ver si se podía evitar ese desenlace que ya era inevitable. Y cuando se produce el golpe de Estado, Zapelli da un paso al costado. Es decir, entre febrero y junio hubo la chance, si Bordaberry renunciaba en forma voluntaria, como forma de descomprimir la situación, hubo la segunda oportunidad de Zapelli presidente. Pero a condición, y él lo dijo, de que esa renuncia fuera voluntaria, que no fuera impuesta por los mandos militares, sino que fuera una decisión personal de Bordaberry, asumiendo que él en ese momento era un obstáculo para un entendimiento nacional y un paso al costado de Bordaberry, una asunción de Zapelli, descomprimía la situación. E incluso hay una sesión del Senado de mayo del 73, donde esa situación queda bastante clara en un discurso que pronuncia Wilson y que Zapelli confirma lo que dice Wilson. Dice, yo comprometo en mi palabra de honor que lo que dice Wilson Ferreira fue así como fue. Entonces, esa es la segunda oportunidad en la que la presidencia le pasa por delante. Y el hombre no renuncia, porque él entiende que no hay un órgano legítimo al cual renunciar, sino que cumple su mandato y en forma simbólica, cuando vence su periodo constitucional, entrega a las autoridades del Partido Colorado simbólicamente el mandato. De modo que esa pequeña historia, que frente a la dictadura y frente a todo lo que pasó puede resultar pequeña, sí encierra una cosa muy importante, que es la esencia del Uruguay. El respeto a la palabra de honor. Zapelli decía, yo juré por mi honor defender la Constitución. Yo no puedo avalar un golpe de Estado que implica conculcar la Constitución y cerrar el Parlamento. Por lo tanto, si yo juré por mi honor, yo eso no lo puedo dejar de cumplir. Son pequeñas historias y yo creo que al final esa casualidad, ese encuentro casual aquí en Maldonado, con Jorge Zapelli hijo, puso en marcha este libro que además se presentó
hace pocos días en el Palacio Legislativo. Y que con un tuvo marco, la presentación Beatriz Argimón como bueno, vicepresidente. en realidad ese día... que al final no sé si pudo no, ir. No, porque tenía los 230 años de Rocha. Y estaba de presidenta interina. Exacto, entonces, por el viaje de Luis. Claro. Pero estaba el doctor Julio María Sanguinetti. No, y la presidenta del Senado, la doctora Graciela Bianchi también. Exacto, estaba el ministro de Defensa. Javier García, ministro de Defensa. O sea, estaban todas las voces más representativas, digamos, de los partidos que en aquel momento habían tenido una presencia importante. Sanguinetti hizo una gran presentación, muy generosa además, pero nosotros la tenemos grabada, la vamos a subir en pocos días a YouTube, porque realmente es un documento histórico, tenemos el privilegio... que si nos dejás aparte lo vamos a unir para que la gente también lo pueda ver. Ojalá que lo tengamos pronto, porque es un trabajo muy complejo. Bueno, no te voy a explicar a ti, ¿no? Filmar con 2 cámaras, compaginarlo, editarlo, en fin, no es sencillo. Y además tuvimos algunos problemitas con alguna máquina. Pero lo cierto es que ese documento está y bueno, fue un momento de gran satisfacción. Mucha gente estaba presente y digo, no es es el testimonio. Es la recreación de una vida que además es una vida muy uruguaya, es un nieto de italianos, inmigrantes, etc. Es muy interesante la propia vida de esa peli. Pero además yo creo que si uno mira a lo largo, no solamente de la historia uruguaya, que afortunadamente, sacando lo que fue el golpe de Estado y algunos otros momentos muy particulares, digamos que no podemos definirnos como un país que ha vivido durante toda su historia cataclismos espantosos democráticos ni de otras especies. Pero a lo largo de la historia del mundo, en todos los grandes hechos, siempre en el fondo ha habido pequeñas historias, pequeñas en el sentido de que a veces pasan desapercibidas, pequeñas en el sentido de que a veces... como vos decías, ¿no? En el bosque se pierde de ver la importancia de aquel árbol y lo que hizo. Y creo que este es un muy buen ejemplo de eso, ¿no? Cómo de haberse dado pequeños cambios, como por ejemplo la renuncia voluntaria de Bordaberry, por ejemplo, y la asunción de Zapelli, por ejemplo. Tal vez no hubiéramos tenido todos los años de dictadura. O si se hubiera formado la fórmula Zapelli-Bordaberry. O si se hubiera formado la fórmula al revés. O si no hubieran pasado cosas raras en la elección del 71. En fin, siempre son esas pequeñas historias que, como tú dices... Pero más allá del potencial contrafáctico, ¿no? En los hechos, por una u otra razón, se terminan dando esas pequeñas historias, esos protagonistas que tal vez quedan perdidos y que este tipo de trabajo rescata. Claro, es así como tú dices y además el hecho de coincidir con los 50 años del golpe de Estado, cuando, bueno, yo al final del evento del otro día en el Palacio, como ocurre en estos casos, bueno, al final dije unas palabras de agradecimiento, en fin, pero... Quise compartir una reflexión con la gente que estaba allí, que había gente del ambiente político muy importante también y gente de la familia de Zapelli, amigos personales también. Quise compartir una reflexión que a veces pasamos por alto, Laura, y es la siguiente. Se habla de los 50 años del golpe de Estado, está bien. Es un hecho histórico, ha marcado, a nuestra generación la marcó, en lo personal, cierro los ojos y me veo en aquellos años y el dolor y la angustia y la tristeza. Pero... 50 años de golpe de Estado, de acuerdo, pero dentro de un año se van a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida en el país. También. Pero con un detalle más, que es el siguiente. Es la primera vez desde que hay voto secreto en Uruguay, y hay voto secreto en Uruguay desde 1916, cuando se aprueba una constitución que establece por primera vez el voto secreto, porque también la gente a veces vive una fantasía, ¿no? No siempre fue así. No. Había épocas en las que se votaba a punta de pistola. O te me estaban mirando, entonces no había voto secreto, no había libertad o sea, la libertad de conciencia no existía porque estaba siempre la amenaza latente del comisario del pueblo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero desde 1916 hasta ahora es la primera vez que hay un periodo tan extenso de vida democrática. Pensemos, 1916 a 1933 golpe de Estado,
1933, 1942, golpe de Estado. 1942, 1973, golpe de Estado. O sea, en todos esos periodos, por más que no hayan sido tan rimbombantes como el golpe de Estado del 73, es así, pero eran quiebres institucionales. Sí, claro. Eran rupturas del orden constitucional. Este largo periodo que comienza el 1 de marzo de 1985, con una salida cojitranca de la dictadura, lo podemos discutir, en fin, no es el tema que nos trae aquí. Quizás pudo Pero lo ser, cierto es que salimos. Salimos y desde entonces, desde el 1 de marzo de 1985 hasta hoy, es el periodo más extenso de democracia desde que hay voto secreto en Uruguay. Y fíjate lo importante de esto, no solamente por la extensión, sino porque además revela la poderosa fuerza que tiene la democracia, porque se han integrado a la democracia aquellos que se alzaron en armas contra ella. Y además y llegaron a presidente, claro, Mujica llegó a presidente. Y además se alternaron de Se tal alternaron manera los todos los partidos, partidos, todos, hasta el punto que aquellos que participaron en la previa del golpe de Estado en los movimientos Sí. que se alzaron y que tuvieron mucho que ver con la gestación también del golpe de Estado, llegaron hasta ser presidentes. Y los militares, que en un momento mucha gente pudo pensar, bueno, siguen manejando el poder detrás del trono, mantienen cierta actitud de arrogancia, bueno, también se integraron al sistema democrático. Las nuevas generaciones de militares están absolutamente integradas con una lealtad institucional inquebrantable, y bueno, y eso también es un motivo de orgullo también. ¿Por qué no? ¿Por qué no asumir que quienes se alzaron en armas contra la democracia desde la ilegalidad, quienes atentaron contra la democracia dando un golpe de Estado, hoy están perfectamente integrados, ellos o sus sucesores, están perfectamente integrados al sistema democrático? Todavía queda un pequeño grupo de los más veteranos hoy en día. Bueno, pero, y en algunos casos tienen todavía unas posiciones pero de eso bastante controversiales. Sí, bueno, ¿no? pero convengamos que las nuevas generaciones de militares han sido formados bajo democracia, bajo el respeto a las instituciones. Y a los derechos humanos. Y a los derechos humanos. Y entonces también tenemos otro tipo de militares, ¿no? Sí, eso sí. Yo entiendo que de cualquier manera sería bueno para terminar de cerrar un capítulo, y no como dijo Mujica, cerrarlo porque todos sus protagonistas, estén muertos o los agarre la biología. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero permíteme... Creo que habría que de cualquier manera... falta cerrar ese capítulo. Cerrar ese capítulo, pero cerrarlo bien, ¿no? Sí. Es decir, si todavía queda alguien que tiene que hacerse responsable por sus actos, estoy de acuerdo. Que lo haga. Estoy de acuerdo. Llevarle paz a un montón de gente que no la ha tenido. Sí. Redoblar los esfuerzos Sin por ninguna encontrar aquellos que aún no han sido encontrados. Y que me parece eso antes que la cuestión de decir, bueno, ya no hay más de dónde averiguar porque están todos muertos. Eso es así. Suscribo plenamente lo que tú dices. Agregaría un solo elemento más, y es que a veces también hay que aceptar que hay situaciones que uno, por más voluntad que pueda tener, no puede, digamos, llegar a lo que entiende que es lo mejor y lo más justo. Es cierto. A veces se puede aceptar, bueno, sí, yo estoy de acuerdo y suscribo plenamente, pero si no hay manera de llegar a eso, también hay un momento que uno tiene que aceptar y decir, bueno, caramba, en todas las guerras, en todos los enfrentamientos hay situaciones que quedan detrás de una nube de incertidumbre, de desconocimiento, y eso también forma parte de la tragedia que vive el Uruguay. Pero permíteme agregar una cosa, porque hemos hecho un balance bastante positivo de estos 40 años que se van a cumplir ahora. Hay, sin embargo, brasas en la sociedad que no se han apagado del todo. Quizás sean sectores minoritarios, pero que están presentes en algunos lugares claves del país, como es en el sector de la educación, por ejemplo. Esto también hay que decirlo. El aparato educativo del Estado, sobre todo, los gremios de la educación, los que le escriben los libros de historia, todavía no son capaces de tener una mirada más amplia, comprensiva del pasado reciente uruguayo. Y en la medida en que eso no se logre, en la medida en que se sigan alentando a través de
digamos, determinados sectores de la sociedad. Visiones que son legítimas porque cada uno puede tener un punto de vista sobre el pasado y es respetable. Pero tiene que haber un punto de encuentro común. Una cosa es el punto de vista o las opiniones que cada uno tenga. Y otro es enseñarlo como dogma. Y otro es enseñar un dogma equivocado. Exactamente. Pero además que no admite el razonamiento, porque si alguien osa, digamos, poner en cuestión alguna de esas, entre comillas, verdades, es señalado, es anatematizado, es perseguido. Entonces, ese capítulo falta todavía. Y quizás sea el capítulo más difícil, porque un país es una gran familia. Y los problemas en la familia, los problemas entre los hermanos son los más difíciles de solucionar. Cuando hay hoy un vínculo tan fuerte como es el vínculo familiar, los lazos de sangre, y ahí se genera una ruptura, creo que todos conocemos situaciones familiares cercanas o lejanas, no importa. Algunos las conocerán más de cerca, otros por referencia. Pero todos sabemos que cuando hay, como se dice vulgarmente, peleas entre hermanos, son las más difíciles de solucionar. Entonces, sobrevive en la sociedad uruguaya alguna visión de ese tipo, y yo creo que es el compromiso de las nuevas generaciones, porque nosotros ya estamos de retirada, pero hace un esfuerzo para tratar de, digamos, juntar opiniones, visiones diferentes, y de todas las visiones diferentes llegar a algunas cosas, digamos, donde todos podemos estar de acuerdo. Y este libro que yo acabo de publicar, Sanguinetti tuvo, digamos, la generosidad de reconocer que los hechos, no las opiniones, los hechos que están reflejados en el libro se ajustan estrictamente a lo que sucedió. Entonces, reconocer los hechos tal como fueron es un punto de partida. A partir de los hechos uno puede tener punto de vista. Sí, bueno, esto pasó así, sí, pasó así. ¿Hubo esto? Sí, hubo. Bueno, estos son hechos. Ahora, claro, ¿por qué pasó? Bueno, ahí podemos tener puntos de vista diferentes, pero no podemos negar los hechos. Exacto. No se pueden negar los hechos. Yo creo que incluso ahí, cuando comenzábamos esta conversación, cuando yo te decía, en un momento en que hay un montón de jóvenes uruguayos, y a mí me ha pasado de tener que ir a dar algunas charlas que a veces nos invitan y que derivan en preguntas de los chicos que tienen que ver con el pasado, más reciente, menos reciente, y te empiezan a decir, no, pero a ver, y te empiezan a contar una historia cuasi romántica, ¿no? Que a veces viene de la casa, a veces viene del liceo. Del liceo mismo, dependiendo de los profesores que les hayan tocado. Yo siempre le digo, bueno, a ver, vamos a separar dos cosas. Primero vamos a hablar de los hechos. Claro. Porque hay hechos que fueron así. Claro. Después ustedes me dicen si les parece, si estaba bien, si estaba mal, que hicieran esto, que se hiciera lo otro, que hubiera grupos que optaran por este tipo de acciones, por las otras. Eso es harina de otro costal. Ahora, los hechos vamos a ponerlos como fueron. Claro, exactamente. Y creo que también, digo, bueno, justamente, vos lo decías, lo que buscás en este libro y haber quedado plasmado así, es un hecho. ¿Sí? Un hecho que sucedió dentro de un gran hecho y que por eso tal vez pasó desapercibido, como decíamos antes, pero un hecho que podría haber cambiado totalmente también la historia del Uruguay. Claro, y comparto el análisis y rescatemos la labor del periodismo en todo esto. Sí, claro. Porque en definitiva el historiador, digamos, consulta fuentes, pero el historiador no es contemporáneo. El historiador siempre, digamos, tiene como uno de sus herramientas el paso del tiempo, el paso de otras generaciones y una visión diferente. Y su visión está enriquecida por todo eso. El periodista, el cronista, da testimonio de lo que ve en el momento. Y es un insumo para el historiador, pero se apega a los hechos. Entonces, como tú decías, estos son los hechos. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que no pasó, lo que pudo haber pasado y no pasó, por tal o cual razón, después se estudiará por qué, una cosa o la otra. Pero bueno, estos son los hechos, estos son la gran historia, la pequeña historia, los pequeños personajes, y yo creo que de todo eso
todo eso forma parte de nuestra historia. El origen familiar, la peripecia de los padres de Zappelli, su progreso en la sociedad, su avance en la política, bueno, todos los ingredientes que tuvo el episodio del golpe de Estado y de cómo transitamos la dictadura, cómo salimos de ella, son hechos y hay que asomarse con, bueno, con esa, digamos, con la visión del testigo, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy viendo esto y escribo lo que pasó. Cuando yo aprendía periodismo y durante muchos años, y creo que en el Uruguay hay una corriente que sigue enseñándolo así, era aquella cuestión de, bueno, Graciano dice una cosa, Laura dice otra, entonces el rol de Mauro como periodista es venir, ponerte el micrófono a vos, ponerme el micrófono a mí y que después cada cual saque su conclusión. Pero es un hecho que para muchos han sido enseñados incluso a ejercer el periodismo de esa manera. Yo me acuerdo una vez, fuera de Uruguay, capacitándome, vino un docente y dijo: llueve afuera, dice Juan, dice Pedro, hay un sol que raja las piedras. ¿Qué hacen ustedes como periodistas? Y uno dijo, bueno, pongo la versión de Juan, pongo la versión de Pedro. Y el profesor dijo, no, ustedes salen afuera y miran si llueve o si sale el sol. Y después escriben, afuera pasaba tal cosa. Fulano decía tal cosa. A pesar de que fulano decía tal cosa y fulano decía tal otra. Claro, pero para eso hay que ir un poco más allá de, digamos, ser portavoz de quienes hablan en la sociedad, que es una tarea importante. Pero, claro, pero lo que pasa es que no podemos ser simplemente portavoces. No, claro que porque no. yo creo que el hecho de estar siendo portavoces, hoy en día, en los temas actuales, vos vas, le pones el micrófono a uno, dice cualquier cosa, vas, le pones el micrófono al otro, dice cualquier cosa, listo, se la presentás, editás, se la presentás a la gente. No, pero ¿qué estamos comunicando? ¿Qué sociedad además estamos ayudando a construir? No, una sociedad... Que la gente tenga que salir de Sherlock Holmes a ver quién tenía razón, quién tiene que investigar, quién tiene que... Sí, ahí se está fallando en la razón última y el sentido último de la profesión en la sociedad. Si tú vas a un médico, tú no querés tener todas las opiniones posibles sobre tu síntoma. Tú querés que te digan qué es lo que tenés y cómo se cura. Sí, o seguir yendo a un médico hasta que encuentres el que te diga lo que vos querés escuchar. Bueno, pero te estás engañando. Bueno, pero pasa también en el periodismo puede ser. De seguir buscando... Hasta uno me diga lo que quiero escuchar. Hasta que uno diga... Bueno, pero a veces la verdad, sobre todo, bueno, ya te puse el ejemplo del médico, ¿no? A veces la verdad es dura, entonces si a ti tienes un síntoma, a ti no te interesa saber qué opinan las distintas posiciones de la cátedra sobre los síntomas, te interesa saber qué representa para ti ese síntoma y cómo se cura. Bueno, ese es el médico. Y tú vas a buscar ese médico. Y si ese médico tiene que darte una mala noticia, bueno, está ejerciendo su trabajo, no te está engañando, te está diciendo la verdad. Si tú la quieres escuchar, la quieres aceptar, es otro cantar. Si no te interesa, es otro tema. Y si tú quieres eludir la realidad. Bueno, el periodismo quizás está viviendo un momento de transición. Hoy los medios, me parece a mí, ¿no? Es una reflexión, digamos, primaria, ¿no? Pero hoy los medios tienen más importancia que los periodistas, me parece a mí. Hoy, digamos, por llamarlo de alguna manera, la ley del medio, que es subsistir en base a publicidad o a suscriptores o a lo que sea, o a beneficios o a, no sé, un montón de cosas que los medios reciben, eso muchas veces está por encima de lo que tiene que ser la esencia del trabajo periodístico, que es buscar la verdad y presentarla del modo más profesional posible, ¿no? Escuchando todas las opiniones, pero llegando a lo que es esa verdad. Y los medios como tales, como empresas, tienen otras condicionantes, que no son las de buscar la verdad, sino son las de, un medio también entretiene, un medio tiene publicidad, un medio a veces en algunos países... Aquello que decimos, un medio es un negocio... Sí.
Pero aparte, digo, o sea, una cosa es la parte administrativa y porque en definitiva es una empresa y es un negocio para sus dueños, sus propietarios, sus socios, pero también, digo, es otra cosa, ¿no? Claro. Y estamos en una época además en que los periodistas, aparte de las formaciones o cómo concibamos cada uno nuestro trabajo que debe hacerse, en un mundo de redes sociales donde a veces vale más la noticia o dejó de valer, mejor dicho, lo voy a plantear al revés, dejó de valer más el valor de la noticia y tomó más valor quién lo dice. Sí. Vos ves a veces, digo, hoy que hablábamos del tema del Twitter, vos ves que cada vez más se presenta una noticia como a mí fulanito de tal o menganita de tal me confirmó menganito de tal cosa. No, bueno, en realidad lo importante no sos vos sos el intermediario. El intermediario. Claro, claro. La cosa es la más importante. También está todo el tema de las fake news y lo difícil que es combatir, digamos, contra un montón de cosas que se dicen y que la gente además tiene como que una facilidad para creer más a veces el disparatario que se dispersa rápidamente a que las voces de aquellos que de repente lo plantean de otra forma, sí, ¿no? Son más profesionales buscando la verdad. Exacto. Tú cuando hiciste la presentación, hablaste justamente del tema de las redes sociales y cómo yo me involucré. Sí. Bueno, y eso gran polémico, bueno, te atacan, esto, de lo otro. No, pero hay que rescatar lo positivo. Hay que rescatar lo positivo. Y es que en las redes sociales somos todos iguales. O sea, todos tenemos la misma cantidad de caracteres para expresarnos. Podemos llegar potencialmente a la misma cantidad de público. Y después la credibilidad de cada uno, o el respeto, o como le quieras llamar tú, lo da la propia gente. O sea, yo no compro seguidores, ni siquiera tengo la cuenta que pago, viste, que se puede pagar la cuenta para llegar a más gente. Ay, sí, yo sí, porque a veces que no me alcanzan los tweets. Está bien. No, viste que yo soy media desbocada y media larga. Y eso me permite escribir más largo. Y entonces escribo más largo. No, pero no lo señalaba por eso, lo señalaba por el hecho de que ahí somos todos iguales. Entonces, tenemos la misma cantidad de palabras, algunos tienen un poquito más de palabras para poner y otros menos. Pero quiero decir, en definitiva, es un medio de expresión y nos pone a todos en la misma grilla de partida. Entonces, yo descubrí allí un medio de expresión muy, muy, muy poderoso porque las redes sociales son un paso adelante de los medios tradicionales porque permiten un ida y vuelta. Uno cuando escribía en un diario... Sí, tienen una inmediatez además que no te la permiten los demás medios. Pero además un ida y vuelta, porque uno cuando... Yo me formé en los diarios. Y en el diario uno publicaba la noticia, algún lector mandaba una carta al diario, el diario publicaba en la carta a los lectores. En las radios era un poco más, en la radio tú estabas al aire, por ejemplo, tú en FM Gente estás al aire, te llaman los oyentes, mire Laura, aquí pasó tal cosa, no Laura, no estoy de acuerdo con lo que le dijo. Te mandan mensajes por WhatsApp, te vamos opinando. Pero tú lo pasás o no lo pasás por el micrófono, tú dices, bueno, a ver, esa llamada, pasarla al aire, este WhatsApp lo lees, no lo lees, bueno. Pero es un paso adelante. La televisión no permite eso. Pero en cambio las redes sociales sí. Entonces uno publica una cosa y tiene al instante la repercusión. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, te faltó tal cosa. Yo permito todas las respuestas menos los insultos y los agravios personales. Entonces en mi cuenta puede escribir cualquiera, todo el mundo escribe, no me importa si están a favor o en contra. Yo solamente elimino los insultos, los agravios y las cuestiones personales. Porque... yo no estoy para las cuestiones personales. O sea, todos tenemos asuntos personales, pero no tenemos por qué plantearlos en las redes sociales. Los hablamos con los amigos, en la familia, en el psicólogo, con el cura, no sé. Pero no hablamos... Yo creo que lo único negativo que yo le veo a las redes sociales es aquella manifiesta intención
los bots, los que se crean perfiles falsos. Bueno, sí, yo sé. Pero la con gente. La idea, digo, de, sí, de crear manifiestamente ambientes, crear ambientes, bueno, crear sensaciones, sí, que a veces que pasan de sensaciones. Estoy de acuerdo, pero en definitiva genera un ámbito mucho más plural y participativo. Y además, para la profesión, es un nuevo comienzo. Porque ya hay, y no uno, ni dos, ni tres, ya hay muchos periodistas que han hecho de las redes sociales su medio de vida. Sí, también. Hay gente que publica, el Uruguay es un medio muy chico y no nos podemos, digamos, poner al mismo nivel que otros países por la cantidad de gente, pero en otros países hay personas muy activas en las redes sociales que en función de la seriedad de su trabajo, de su profesionalidad, de recoger fuentes de información confiables y de transmitir información verificada, bueno, generan una corriente de gente que dice, fulanito, Laura, me gusta lo que escribe, ella vive de su trabajo, yo le voy a poner $2 por mes. Sí. $1 por mes. La 1.50, monetización de las cuentas. El famoso cafecito. Sí. Entonces, bueno, eso es ya un medio de vida. Entonces, eso determina que el periodista ya no necesita o ya no es indispensable que el medio lo contrate para trabajar, sino que puede irse labrando un camino propio, buscando información verificada, transmitiéndola y generando ese vínculo con el lector, con su público, que en un contexto más amplio, por supuesto, le da una posibilidad de tener un ingreso. De modo que estamos viviendo una revolución en la tecnología, así como fue el salto de la imprenta, fue el salto de la radio, fue el salto de la televisión, hoy tenemos las redes sociales y hoy forman parte del mundo periodístico, forman parte de esa comunidad de medios que no se puede soslayar. Y a mí me gusta mucho leer a Andrés Oppenheimer y en las entrevistas que hacemos acá lo cito mucho en algunos de sus libros que estoy muy de acuerdo con las cosas que plantea del mundo real. Bueno, y justamente en su libro de El futuro del trabajo, donde mezcla un poco el tema de la inteligencia artificial, la robótica, esto, lo otro, también está de alguna manera implícito todo este nuevo mundo que se nos abre a través de las redes sociales, a través de las formas de comunicación y de cómo a su vez cada uno de nosotros, por ejemplo, comunicadores o periodistas, marcar las pequeñas diferencias para que el público, ese gran público que nos iguala a todos en las redes sociales, también vaya pasando por cierto cernidor, ¿no? Quién a veces tal vez ya no es tan importante quién lo dice primero, claro, sino quién lo dice mejor y me lo cuenta tal cual como pasó. Claro. O te aporta un punto de vista, o te aporta una opinión, un enfoque que tú no habías pensado, o te retransmite una información de otro. O te hace pensar. Claro, claro. Entonces, ese mundo es un mundo fascinante. Yo te digo la verdad, yo me siento atrapado en eso, me ha generado una... Te ha rejuvenecido además, ¿no? Bueno, no sé cómo explicártelo, pero yo no sé qué pasa con otras profesiones, si a los médicos o a los mecánicos o a los choferes les pasa lo mismo, pero yo me siento siempre con la misma edad. O sea, el hecho de enfrentarme todos los días a la realidad, a lo nuevo, hace que yo también todos los días nazca de vuelta, de alguna manera se puede decir, nazca de vuelta, pero con la posibilidad, como tú señalabas, de haber vivido otros momentos del país, de la historia, de la realidad y poder transmitirla. Pero es fantástico saber que, no sé, es como que es una dimensión donde el tiempo no existe. Yo me siento de esa manera, por lo menos. Cuando me miro al espejo, ahí me doy cuenta que no es tan así. Pero eso no pasa a todos. Bueno, pero claro, pues si saco el espejo, me siento del mismo tipo que a los 20 años entró en una redacción con la emoción, con la alegría, que ponía la cuartilla en la máquina de escribir y me ponía a escribir. Soy el mismo tipo que cuando entraba a un estudio de radio prendía la luz roja y uno se ponía, de verdad, un poco nervioso con una cámara de televisión. Soy el mismo tipo con la misma emoción del primer día. Dicen que a los actores les pasa lo mismo, ¿no? Que cuando en la obra teatral les pasa la misma emoción. El día que no tenés esa emoción, cuando se prende la luz, el día que no tenés ya esa cuestión, ahí sí hay señales. Ahí que pasó el tiempo. Ahí hay señales que hay que atender. Bueno, la última, porque podríamos seguir hablando me encanta, 80 horas. Sí, claro. Pero no quiero que te vayas sin... Salgamos un poquito de Uruguay, salgamos un poquito del periodismo, aunque quedémonos cerca. Vamos a la República Argentina.
Estamos pasando por días, más allá de lo que fue el batacazo, si se quiere, de la diferencia que Milei le sacó a Massa. Estamos asistiendo días en anuncios para atrás, para adelante, que sí, que no, el gabinete. Además es un país que tiene un proceso de transición entre los gobiernos mucho más corto que el nuestro. Y cuando vos además tenés un problema del índole que tiene Argentina, a ver, no es tan fácil para un presidente electo, llámese como se llame y venga de donde venga, en menos de un mes o un mes y poco, desde armar un gabinete hasta buscar soluciones que presentar desde el primer día de gobierno para tratar de paliar en algo. ¿Vos cómo lo ves a todo este asunto? Da la coincidencia que el día de la segunda vuelta yo estaba en Argentina. Estaba en el sur argentino, en una provincia, en Santa Cruz, en el sur, en la Patagonia, y ahí no se vivía tanto el clima electoral porque mucho turismo. Pero sí tuve la oportunidad de estar allí en el lugar, incluso vi alguna manifestación, la filmé y la puse en las redes sociales. Estuve en un cuarto secreto, cuarto oscuro, como le llaman los argentinos. Le dicen el cuarto oscuro. Me traje unas papeletas de Milei y de Massa, saqué unas fotos ahí en el cuarto oscuro, que se parece, es igual al de Uruguay, o sea, es en una escuela, un salón de clase. Bueno, estuve con los muchachos de la mesa de receptora de votos, o sea que palpé. Y me va a quedar en mi recuerdo el hecho de haber estado en Argentina el día de una elección histórica, que lo es por muchas razones, por muchísimas razones. El acceso a la presidencia de la República de una figura totalmente ajena a la política, totalmente ajena a los partidos, es el fin de una época, es el triunfo de los medios masivos de comunicación, es el triunfo de las redes sociales, es el triunfo de la televisión. Es una figura que sale, tú hablabas hoy de los panelistas, ¿no? Es una figura que sale como panelista manejando con un lenguaje, obviamente no para todo el público, ni siquiera para algunos entendidos, temas económicos con un lenguaje muy complejo. Muy técnico. Pero logró transmitir la idea de que él de eso sabe. Entonces, el común de la gente, ¿qué percibió? Este loco que se peina raro, que no sabemos si tiene una peluca o si tiene un peinado medio extravagante, y que grita y que gesticule y que insulta a los políticos y que todo el otro, de eso sabe. De eso no es un chanta. Eso que está opinando entiende. Entonces, como el problema económico era el problema número uno de la Argentina, fueron a buscar aquel que pensaron que era el que más sabía del asunto. Y en torno de eso, y en torno de los medios y las redes sociales, sin ningún aparato partidario, llega a la presidencia de la República de la mano de Mauricio Macri. No hay que olvidar el papel que está jugando Mauricio Macri en este entramado político. Y bueno, lo que viene ahora es un momento muy duro porque Argentina va a tener un aterrizaje muy doloroso en materia económica, a vivir también, en la fantasía también está aquello, ¿no?, de, más allá de lo que vos presentabas, en cuanto a lo que logró Milei por sí mismo, y después con ayuda o demás, también está hasta dónde cierta o gran parte de Argentina se cansó, o sea, aquello de el voto a favor de o el voto en contra de. Sí, la gente percibió eso, la gente se cansó y yo creo que ahí fue, digamos, más allá de que a uno como uruguayo le rechina un poco, porque nosotros vivimos la democracia de otra manera, mucho más tolerante. Sí, en Uruguay serían impensadas algunas de las cosas que pasan en el sistema político argentino. Porque también son impensables algunas cosas que pasan dentro del sistema. O sea, no nos gusta cómo funciona el sistema, pero además no tenemos algunas de las patologías más grandes que tiene el sistema argentino. Pero entonces, vos no te imaginás, por ejemplo, nunca a un presidente uruguayo no entregándole la banda al otro porque no le gusta el partido que ganó. O tampoco uno se imagina a un sindicalista uruguayo viviendo en un barrio privado, rodeado de guardaespaldas, con coches de lujo, con vidrios polarizados. Tampoco uno se lo imagina. Sí, o estando 16 años al frente de un sindicato, o decir a mí de acá me sacan con las patas para adelante. Por eso, entonces hay cosas que uno no se imagina y es mejor ni siquiera imaginar todo lo que hay atrás de todo eso y todo lo oscuro que hay. Uno no se imagina el asesinato de un fiscal como Nisman, por ejemplo. Uno no se imagina muchas cosas, pero ocurren. Yo no creo en brujas, pero que las hay, dice el refrán.
y eso existe en Argentina. Argentina va a tener un aterrizaje muy duro en materia económica, se van a sincerar los precios, la fantasía va a terminar. ¿Cuánto lo vamos a sentir nosotros, ese aterrizaje muy duro? En un lapso breve va a ocurrir ese aterrizaje y yo creo que ya para el verano que viene, porque acá en Maldonado sobre todo las cosas se miden de verano a verano, sí, ¿no? Claro. El verano, no que ya lo tenemos ahí, pero el próximo. Yo creo que el próximo ya se va a sentir una cosa diferente. Mucho del auge de la construcción en Maldonado, pero en Montevideo, que tiene un auge tremendo a la construcción en Montevideo, es una cosa que yo en mi vida nunca había visto, un crecimiento tan exponencial de la industria de la construcción. Hay gente que dice que muchos son capitales argentinos que al no tener la chance en Argentina de poder construir y poder vender libremente y alquilar libremente, vienen para Uruguay. Entonces quizás allí pueda haber una dificultad, digamos, de que algún flujo de inversiones se pueda aminorar. Seguramente en un plazo más o menos, no muy largo, pero tampoco muy corto, la brecha cambiaria con Argentina se va a cerrar. Sí. Ya no va a ser aquello de voy a Buenos Aires a almorzar o a cenar y vuelvo en el mismo día. Y me traigo que nos den un poquito más, igual, un poquitito más. Pero eso también ha costado Uruguay, ¿no? Ha costado el comercio de la frontera. frontera. Le ha costado fuentes de trabajo, la frontera. Maldonado se mantuvo de todas maneras, me parece, ¿no? Yo creo que el verano pasado y Maldonado se ha mantenido, pero a ver, también lo ha sentido desde los fines de semana, donde tradicionalmente muchísima gente de Montevideo se venía a Maldonado. Hoy se van eligen irse a Buenos Aires. Sí, porque gastan casi la misma plata. Exacto. Entonces, entre nafta, peaje y lo que comen acá, dicen, me voy a Buenos Aires a comer allá y me vengo. Eso es verdad también. Pero ha resentido quizás el turismo interno. El turismo internacional, más allá de lo caro que es Punta del Este para el turismo internacional o para el argentino, creo que se ha mantenido porque es un turismo de nicho el que tiene Punta del Este, ¿no? Es un turismo de nicho. Así que, bueno, yo sé que nos ven muchos argentinos aquí en Maldonado. Le deseamos lo mejor, porque si le va bien a Argentina, le va bien a Uruguay. Y eso lo sabemos desde siempre, desde siempre. Y si le va mal a Argentina, también en algún momento le va mal a Uruguay. Así que vamos a esperar confiados. Argentina ha apostado por un cambio. Argentina ha apostado por un cambio importante, ha dejado de lado lo que ya conocía y bueno, ojalá que lo que venga sea bueno. Bueno, ha sido un enorme placer, Al contrario. Que se repita. Bueno, yo encantado. Además, sobre todo pensando en la presentación que hiciste al comienzo, vendría todas las semanas para escucharte. Vamos a armar algo a ver, para después del verano, alguna incluso idea que ya estuvimos hablando contigo, Se vienen algunas novedades. Bueno, contá conmigo. Desde ya te digo, contá conmigo. Sea lo que sea, contá conmigo. Y la idea también es poder tener espacios interactivos de distintos temas. Así que después del verano vamos a lanzar también nuevas cosas que a la gente un poco la hagan divertir, porque también es bueno el tema que la gente se divierta entre tanta cosa. Si no se corre, apagan la tele. Otras que la hagan pensar, pero que la hagan pensar desde un buen punto de vista. Otras que le abran el horizonte, porque hay mucha gente que lamentablemente por distintas circunstancias no puede viajar, no puede abrir el horizonte de otra forma, y yo creo que también es parte de la tarea de nosotros como periodistas explicarle a la gente que hay otro mundo ahí afuera, más allá de que sea realmente palpable. Es importante que los chicos sepan que hay otro mundo, otras formas, otras cosas, y que no son siempre inalcanzables. Al contrario, al contrario. Muchas veces hay recursos para todos y al alcance de todos. Así que bueno. Mira, desde ya te digo, no sé lo que estás pensando, contá conmigo para lo que sea. Contá conmigo para todo, porque sé que si lo que estás pensando es lo que yo creo que estás pensando, va a ser muy bueno para ti, para el público televidente. Y bueno, para lo que podamos participar, aunque sea cada tanto, pero contá conmigo sin ninguna duda. Gracias, Graciano.